Shoko Asahara, the leader of the doomsday cult behind the deadly 1995 nerve gas attack on the Tokyo subway system, was executed by hanging on Friday. Asahara was the head of the Aum Shin. En las sombras de la próspera sociedad japonesa, una pequeña clase de yoga prometía paz espiritual y equilibrio interior. Pero lo que comenzó como un refugio para almas perdidas se convirtió en una pesadilla de proporciones bíblicas. Una secta que no solo predijo el fin del mundo, sino que además intentó iniciarlo por su cuenta. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te hará cuestionar hasta dónde puede llegar la mente humana cuando se sumerge en lo más profundo de la oscuridad. En 1984, Chusou Matsumoto fundó el grupo japonés Aum Shinrikyo como una simple clase de yoga. Las prácticas del grupo se basaban en las opiniones idiosincrásicas de Matsumoto sobre el budismo y el hinduismo, al tiempo que incorporaban filosofías cristianas y los escritos de Nostradamus. Luego, Matsumoto cambió su nombre a Shoko Asahara, publicó un libro sobre sus enseñanzas y comenzó a referirse a sí mismo como el Cristo de Tokio, diciendo a sus seguidores que él era el único maestro iluminado en Japón y afirmó que podía quitar sus pecados. Comenzó a declarar a sus seguidores que el fin de los tiempos estaba cerca. En 1995, el grupo llevó a cabo un devastador ataque con gas sarín en el metro de Tokio y ganó la reputación de ser una de las sectas apocalípticas más aterradoras del mundo. Shoko Asahara, nacido como Shizou Matsumoto, según The New York Times, creció en una familia pobre de fabricantes de tatamis. De niño, perdió parte de la vista a causa de un glaucoma infantil y fue enviado a una escuela para estudiantes ciegos. Al graduarse, dejó a sus compañeros con pocas cosas buenas que decir sobre él. Sus compañeros lo recuerdan como un matón que quería dinero y tenía pocos escrúpulos sobre cómo conseguirlo. Después de dejar la escuela, comenzó a vender remedios a base de hierbas, una carrera que no le permitió mantener a su esposa y a su creciente familia. Con el tiempo, se dedicó a prácticas comerciales más cuestionables y en 1982 fue declarado culpable de ejercer farmacología sin licencia. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro hacia lo místico. Asahara se interesó profundamente por la meditación y la filosofía religiosa antigua. Mezcló las enseñanzas hindúes, budistas y cristianas con las profecías de Nostradamus y comenzó a difundir sus creencias en las sesiones de yoga y meditación que impartía. Lo que comenzó en 1984 como una escuela de yoga se convirtió en 1987 en el grupo Aum Shinrikyo, que, según la Enciclopedia Británica, obtuvo reconocimiento oficial como organización religiosa en Japón solo 2 años después. En libros y apariciones frecuentes en programas de entrevistas, Asahara prometió a sus miembros salud y una vida mejor a través de la espiritualidad, la concentración y el pensamiento positivo. Un mensaje que le granjeó un número cada vez mayor de seguidores entusiastas. Con el paso del tiempo, las afirmaciones de Asahara se hicieron más atrevidas. Comenzó a referirse a sí mismo como el Papa Santo, el Salvador del país y Cristo de Tokio. Ofrecía salvación y prometía hacerse cargo de los pecados del mundo mientras compartía su poder espiritual y sabiduría con sus seguidores. El grupo era insular y muchos de sus miembros perdieron el contacto con sus familias, ya sea intencionalmente o como resultado de sus actividades. Sus enseñanzas
También encontraron un sorprendente arraigo en el país entre los jóvenes académicos y estudiantes universitarios, que se sentían que las ideas del culto eran progresistas y un alivio después de años de competencia académica de alta presión. Hay mucha gente sofisticada entre los miembros, dijo Yoshiro Ito, un abogado que representó a algunas de las familias que intentaron recuperar a sus hijos del grupo en 1995. Vienen de familias de élite. Muchos aspectos de la vida del culto estaban rodeados de secreto, pero algunos de los que lograron escapar del culto informaron haber sido sometidos a terapia de choque y haber tomado drogas alucinógenas. Un hombre, que se dice fue llevado al culto por sus hijas, escapó después de semanas de ser obligado a beber galones de agua caliente al día y vomitarlo para purgar su sistema, según el New York Times. Comenzaron a circular rumores. Un abogado antisectas que estaba causando problemas a Aum Shinrikyo desapareció de repente con su familia y nunca más se lo volvió a ver con vida. Algunos susurraban que a quienes querían abandonar el grupo se los estaba reteniendo contra su voluntad y se los obligaba a entregar sumas sustanciales de dinero. Otros aparentemente fueron asesinados cuando anunciaron su intención de retirarse del culto. Pero Aum Shinrikyo siguió creciendo. A principios de los años 90, el grupo ya contaba con unos 10.000 miembros en Japón y varios miles en todo el mundo, sobre todo en Rusia. El aspecto más letal de la filosofía de Asahara era su convicción de que el apocalipsis estaba cerca. El gurú creía que solo los iniciados de Aum Shinrikyo sobrevivirían al fin del mundo y, para acelerar un futuro en el que solo los devotos habitarían la tierra, ellos mismos intentaron provocarlo. En 1990, el culto intentó afianzarse en la política japonesa, con la esperanza de ejercer influencia en el gobierno. Pero, después de que todos sus 25 candidatos al parlamento fracasaran, abandonaron el plan. En ese momento, las autoridades japonesas calificaron oficialmente a Aum Shinrikyo de secta. Después de fracasar en la esfera política, los miembros del grupo dirigieron sus esfuerzos hacia el interior, acumulando armas, trabajando en armas biológicas y adquiriendo grandes cantidades de gas nervioso de la era nazi conocido como sarín. En la planta no fue el primer intento del grupo de envenenar la ciudad. En 1993, rociaron un líquido infectando con anthrax desde el techo de su edificio en Tokio. Los habitantes de la zona informaron de un hedor desagradable y generalizado, pero nadie contrajo anthrax ni sufrió daños de ningún tipo. Sin desanimarse, volvieron a atacar al año siguiente. Los experimentos iniciales con gas sarín habían dado resultado, por lo que atacaron a una casa del barrio ante varios jueces que esperaba que fallaran en contra de la secta en una disputa por tierra. 8 personas murieron y 500 resultaron heridos, pero todos los jueces sobrevivieron. La secta nunca fue sospechosa. Como nadie sabía que el grupo fabricaba sustancias químicas letales, Asahara y sus seguidores lograron escapar en gran medida a la detención. Esto fue así hasta el 20 de marzo de 1995, cuando miembros del grupo, portando bolsas ocultas de gas sarín, abordaron 5 trenes subterráneos separados con destino al centro de Tokio. Los miembros del culto perforaron las bolsas con las puntas de sus paraguas y bajaron del tren. En el interior del metro, el gas, inodoro e incoloro, se esparció por los vagones y las estaciones.
En muchos casos, las partículas líquidas que se condensaban en la ropa de los afectados exponían a su vez a quienes intentaban ayudarlos, lo que acentuaba la propagación. El ataque mató a 13 personas e hirió a 5.500. Muchos de los heridos todavía sufren las secuelas. Finalmente, la policía se fijó en la secta. En los días posteriores al ataque, la policía hizo una redada en las instalaciones del grupo y descubrió que sus seguidores estaban desnutridos y deshidratados, además de enormes cantidades de sustancias químicas adicionales. 6 miembros de su secta, 6 más condenados a la pena capital, esperan su ejecución. De este modo, Japón empieza a pasar página 28 años después del que consideran su día más trágico desde la Segunda Guerra Mundial. Aquel 20 de marzo de 1995, varios miembros de la secta depositaron y perforaron paquetes con gasarín en los vagones del metro. Murieron 13 personas y decenas quedaron en estado vegetativo. Hubo 6.300 intoxicados. Un año antes ya habían perpetrado otro atentado similar en el metro de Matsumoto, donde murieron 8 personas y un centenar resultaron heridas. El proceso ha durado 20 años y ha sentado en el banquillo a 190 miembros de la secta. El 16 de mayo, las autoridades arrestaron a Shoko Asahara. Un juez dictó una sentencia de muerte que Asahara tuvo que apelar durante años sin éxito. Finalmente, fue ahorcado el 6 de julio de 2018 y otros 6 miembros de la secta fueron ejecutados esa misma semana. En los años transcurridos desde el ataque de Tokio, antiguos seguidores de Aum Shinrikyo han hablado de sus experiencias y escrito libros sobre la vida dentro de la secta. Asahara se ocupó de la desobediencia con dureza, torturando y a veces matando a quienes no seguían la línea del partido. La secta también recurría al secuestro para influir en sus miembros. Cualquiera que intentara abandonar el grupo se enfrentaría a la tortura o la muerte. Aunque el número de miembros del grupo ha disminuido debido a la presión pública, las luchas internas y la represión gubernamental, aún sobrevive, aunque con un nuevo nombre. En 2000, el grupo se rebautizó como Aleph. Aleph se dividió aún más en 2007, dando origen a otra rama de Aum Shinrikyo, Hikari no Wa, o Anillo de Luz. De alguna manera, Aleph o Hikari no Wa aún tienen miembros hoy en día. Muchos están en Europa del Este y Rusia, donde los antiguos seguidores de Aum Shinrikyo se unieron a los nuevos grupos. Aunque Asahara ya no está, su filosofía sigue viva y el mundo vigila con recelo a sus discípulos. La historia de Aum Shinrikyo no solo es un recordatorio de hasta dónde puede llegar la manipulación y la obsesión con el poder, sino también de la importancia de cuestionar y entender a quienes seguimos y por qué. Lo que comenzó como una búsqueda de paz interior terminó en un acto de terror que dejó cicatrices imborrables en Japón y en el mundo. Recuerda que puedes enviar tus experiencias y sugerencias al correo nochesdeterroryt@gmail.com. Si esta historia te impactó, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué harías tú para evitar que algo así vuelva a suceder? Recuerda suscribirte y activar la campana para no perderte los próximos videos. Te ha hablado Fiton y nos vemos en la próxima entrega, si es que el apocalipsis no llega antes. Buenas noches.